Qué bueno que has apartado un tiempo para escuchar palabra de Dios. Pues a todos les decimos, sean todos bienvenidos. Hoy creo que tenemos varias visitas. Sean todos bienvenidos. Ojalá y sea grata su estadía en este lugar hoy y que podamos entender que pues el propósito de Dios siempre es que estemos bien, pero a veces pues tienen que venir luchas, pruebas, tienen que venir dificultades para que nosotros nos acordemos que somos una criatura que Dios formó y que Él es el único que puede ayudarnos en los momentos difíciles. Pues qué bueno que te has dado un tiempo y vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos al libro de Mateo. Hoy nos toca la séptima plática de si eres creyente o discípulo. Bueno, vamos a Mateo 26. Mateo capítulo 26, y le vamos a dar lectura al verso 40 y 41. Verso 40 y 41. Por ahí les suplicamos que les proporcionen una Biblia a los que no traen o que les digan dónde están las citas, aún a pesar de que están ahí en la pantalla. Sería bueno, hermano, hermana, que les puedas decir dónde están las citas. No todos conocen la palabra, ¿verdad? Bueno, Mateo 26, versículo 40 dice de esta manera: Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más le damos lectura. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vemos una escena donde el Señor Jesús estaba con los discípulos. Estaba Él ahí con los 12 discípulos, pero Él ya sabía que pronto iba a ser entregado, que pronto iba a ser sacrificado. Entonces Él tomó a los discípulos y los fue llevando al monte del Getsemaní para poder orar ahí con ellos, pero no estaban juntos en el mismo lugar. Los fue poniendo primero a unos, después únicamente jaló a dos, a Pedro y a Juan, y los dejó más adelantito, y más adelante Él se adelantó unos pasos más. Y dice la palabra del Señor que el Señor Jesús estaba tan afligido, o sea, estaba tan dolido por la situación, tan preocupado, que de pronto sudaba gruesas gotas de sangre. ¿Por qué? Porque la aflicción era mucha. Pero Él quería compartir la carga. Él quería compartir la carga ¿con quién? Con los discípulos. ¿Sí? Quería estar juntos. ¿Por qué? Porque en unidad siempre es mejor. Dice la palabra de Dios: ¡ay del solo! Dice: cuando cayere, ¿quién lo va a levantar? Bueno, el Señor Jesús quería contar con el apoyo de todos los discípulos. Y ahí estaba, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando va por primera vez,
los encuentra durmiendo. Y va por segunda vez y los encuentra nuevamente durmiendo. Por eso en este verso 40 les dice que vino una vez más a sus discípulos y les pregunta, ¿si es de que no han podido orar una hora conmigo? Bueno, hoy el título de esta pequeña plática es la oración. La oración, y pues muchos la podemos interpretar de una manera, todos aquellos que conocemos de alguna manera algo de Dios, pues de alguna forma nos hemos comunicado con Él. Pero la mejor manera es que aprendamos a través de la palabra de Dios cómo comunicarnos con Él. Y en qué momento es el momento oportuno, el momento adecuado para poder estar en comunión con Él. La oración no es otra cosa más que la comunión con Dios. Es el medio de gracia que Dios ha dejado para que el ser humano, la criatura de Dios, pueda comunicarse con Él. ¿Verdad? Pues hoy la vamos a estudiar un poquito, porque a lo mejor en tu mente pudieras decir, ¿qué es orar? ¿Verdad? Ya más o menos te he mencionado que es la comunicación con Dios. La oración es un pedir, es un rogar, es un alabar a Dios, es un suplicar. En ese momento de mayor necesidad, ahí está el medio de gracia que Dios ha dejado, ¿sí? Entonces, así como la palabra de Dios es el único medio para conocer a Dios, no hay otro medio más seguro y más claro que la palabra de Dios. Bueno, la oración es el único medio que Dios tiene para ti y para mí, para que podamos entender, ¿verdad? Cuando pues vienen esas necesidades o cuando vienen esas victorias que tienes en tu vida, no es bueno compartirlas con Dios, no es bueno ir a Dios y platicarle tus logros y platicarle tus necesidades y platicarle todo aquello que te está congojando, todo aquello que traes en tu corazón y dejárselo en las manos de Dios. Si vieras qué hermoso es cuando dejas toda tu vida en las manos de Dios y Dios empieza a actuar de una o de otra manera. Y te empieza a enviar mensajeros, te empieza a dar alternativas para que salgas de esa situación. Bueno, ese es nuestro Dios. Y Dios es tan real como cualquiera de nosotros. Nos podemos poner a platicar con Dios de una manera tan clara y tan sencilla, tan simple, que a veces nuestra mente tan finita no alcanza a entender por qué Dios es tan bueno con nosotros. ¿Verdad? Pidámosle a Dios que Él abra nuestra mente y nuestro corazón para poder entender este medio de gracia que Dios ha puesto, ¿verdad? Ahí en tu lugar, de la manera en que conoces a Dios, pues habla con Él. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchas gracias. Gracias, amado Dios, primeramente, Señor, por cada una de las personas que hoy has traído a este lugar, Señor. Por cada uno de los hermanos, de las hermanas, Señor, que tú en tu grande misericordia hoy tienes a bien tenerlos aquí, Señor. Padre, gracias por sus vidas, gracias por el joven, por la señorita, por la ama de casa, por el esposo que está aquí, Señor. Muchas gracias, Dios. Ahora te rogamos que sea tu santo y precioso Espíritu el que nos ayude, Señor, a entender este medio de gracia que tú has dado para tu iglesia, para todas y cada una de las personas que queremos hacer tu voluntad. Pero también para que comprendan aquellos que no te conocen, que ellos también pueden platicar contigo, Señor. Déjate encontrar, Señor, hoy por aquellos que te buscan, Dios. Padre, revélate a sus vidas, Señor.
Yo te pido que solamente sea un instrumento en tus manos, Señor. Un instrumento en tus manos para poder ser útil, Señor, y que tú muestres toda tu grandeza en esta mañana, Padre. En el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos. Amén. Bueno, pues entonces nuestro tema es la oración, ¿verdad? Y vamos a mirar, para empezar, ¿cuál es la mejor ocasión para poder orar? O más bien, a una necesidad fuerte, a una necesidad interna, es cuando Dios se agrada de esa oración. Vemos cómo el Señor Jesús estaba sufriendo ahí en el Getsemaní. Vemos cómo Él ya sabía que lo iban a sacrificar, ya sabía que iba a morir en la cruz. Y aún en sus palabras Él le decía al Padre Celestial: si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y a veces es lo que no alcanzamos a entender, que cuando tenemos la necesidad, tenemos la lucha, la prueba, o tenemos esa aflicción que está viniendo a nuestra vida, a veces al último que recurrimos es a Dios, ¿sí? Entonces, pero cuando nuestra vida está tranquila, cuando nuestra vida no tiene necesidades, no tiene luchas, ¿qué pasa? Tú que conoces a Dios, tu oración es rutinaria. ¿Por qué? Porque todo te está funcionando, porque todo te va bien. Y a veces a lo mejor hasta se te olvida orar. ¿Qué pasaba con los discípulos? Ellos estaban cerca de Jesús, ellos caminaban con Jesús y no habían podido estar en oración una hora con Él, a pesar de saber la necesidad. Pero cuando nuestra necesidad personal es grande, es el mejor momento para ponerlos en las manos de Dios. Es el mejor momento para comunicarnos con Dios, para abrir esa comunión. ¿Por qué? Porque es entonces cuando derramas tu corazón. Porque es entonces cuando derramas tus entrañas en esa petición o en esa plática que tienes con Dios. Esos son los momentos más adecuados para ir a Dios. De hecho, al cristiano cuando pasa por una necesidad grande, es cuando más se acerca a Dios. ¿Sí? Bueno, pues déjame decirte que hoy cuando queremos hacer una oración ferviente, una oración viva, es cuando estás pasando por esa tribulación, por esa lucha, ¿sí? Cuando hay una crisis material, una crisis económica, una crisis de salud, es cuando más te acercas a Dios. Y qué hermoso es cuando te pones en las manos de Dios y le dices: Señor, aquí estoy. Qué hermoso es decirle: Señor, pues mira, si de algo te sirve lo que queda de mí, aquí está mi vida. Cuando lo entendimos, y no me cansaré de dar este testimonio, hermanos, porque pues yo soy una prueba real de lo que Dios hace, de las cosas que Él hace, materiales y espirituales. Cuando nos pusimos en las manos de Dios, había una cadena de deudas muy grande. Y yo le dije al Señor: en esta posición, en esta situación económica, no podemos servirte, Señor. Limpia mi vida, ayúdame. Y aquí estoy. ¿Sí? Y lo que se nos hacía imposible para el hombre, mira, Dios en menos de 2 años limpió totalmente nuestra vida. Y gracias a Dios, a todas las personas que les debíamos, se les pagó. Y le dije: Señor, ahora sí, aquí estoy. Y posteriormente, cuando viene la enfermedad a mi vida, igual. Dijeron los doctores: usted ya no puede hacer nada. Dije: Señor, aquí estoy. ¿Te sirvo? Le dije al doctor: ¿puedo leer? Sí, sí puede leer. ¿Puede hablar?
Le digo, ¿puedo hablar? Sí, dice también. El tiempo que sea, que quiera. Bueno, le dije al Señor, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida. ¿Sí? Y gracias a Dios, en menos de 3 meses, lo que la ciencia no pudo hacer, Dios me dio un corazón nuevo. Y aquí estamos. Aquí estamos. Pero ¿qué hacíamos? Nos poníamos en manos de Dios. ¿Sí? Y la necesidad que tuvimos, gracias a Dios, mucha gente nos conoce, gracias a Dios, en muchos estados de la República se pusieron a orar por un servidor, en muchos hogares, los hermanos de aquí, de otras iglesias, ¿sí? Hasta en otros países llegó la necesidad y Dios escuchó. Pero no por los méritos de uno, por la misericordia de Dios, por la grandeza de nuestro Dios. Y ojalá y hoy entiendas que la mejor manera de penetrar los cielos es que cuando lanzas la flecha hacia los cielos, esa flecha debe ser lanzada a través de un arco completamente doblado, a través de una vida completamente doblada a Dios, ¿sí? Entonces, las mejores oraciones nacen del sentimiento, o de una urgencia que hay en nuestra vida, de una necesidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa con el ser humano? Pues pasamos mucho tiempo tratando de salir adelante por nuestros medios. Queremos nosotros solucionar en nuestras fuerzas nuestros propios problemas que nos hemos acarreado y pasamos mucho tiempo. Por ejemplo, una persona normal pasa mucho tiempo en estar creyendo proveer para el futuro, ¿sí? Una persona de 30, 40 años está buscando tener una buena vejez, está buscando tener una buena salud y trabaja y estar haciendo para tener una pensión buena, para tener buenos medios necesarios para el final de la vida. ¿Pero será esto lo más importante? No, ¿verdad? Aunque se hagan, dice la palabra de Dios, que aunque ganes todo el dinero del mundo, pero si pierdes tu alma, ¿de qué va a servir? ¿De qué va a servir? Entonces, pues vemos que esto no es lo más importante, ¿sí? No es lo más importante estar previniendo y a veces te malpasas y a veces haces muchas cosas con tal de alcanzar tus metas de ese mes, de esa semana, para poder ingresar dinero a la cuenta. Pero realmente, dice la Escritura en el Salmo 127, dice que si Jehová no edifica la casa, en vano se esfuerzan los edificadores. Es en vano, porque la bendición viene de arriba. La bendición no la podemos proveer nosotros, ¿sí? Entonces, cuando todo está bien, ¿qué pasa? A veces vienen dudas a nuestra vida y decimos, ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué Dios no me escucha? Porque a lo mejor no estás actuando de la mejor manera, ni estás ejerciendo ese medio de gracia que es la oración, y tu oración es pobre, es rutinaria, y tu oración no pasa de donde estás al techo. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay esa necesidad extrema en nuestra vida. Y decimos, y estamos pidiendo y estamos pidiendo que caiga fuego del cielo. Pero ¿qué pasa? Estamos confiando más en nuestras fuerzas y no caminamos por fe. Caminar por fe es entregarse en las manos de Dios. Caminar por fe es no mirar lo que tienes o lo que está delante de ti, sino confiar en que Dios es el que va a actuar en su momento adecuado. Otra de las cosas para que una
oración sea buena, sea exitosa, es que sea sincera. Una oración sincera. Hebreos 10. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 10. En su versículo 22. Versículo 22. Dice así: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, ¿qué nos dice el escritor de los Hebreos? Bueno, que cuando te acerques a Dios, cuando vayas a Él en oración, sea sincero. Esto significa que debe ser honesto, o sea, genuino, no tomar a la mejor moldes de otra persona como ora, porque a veces queremos imitar al que está a nuestro lado. Ay, es que el hermano ora bien bonito, es que la hermana ora bien bonito. Dios no quiere imitaciones, quiere que seas genuino, que seas real, que seas sincero con Él, ¿verdad? Que seas sincero, que no haya una doble intención, en otras palabras, que no haya hipocresía en esa oración. A veces le decimos, a ver, Señor, queremos iniciar un negocio, queremos poner un negocio, Señor, pero queremos que tú nos des para iniciar ese negocio, ¿sí? Y ahí estás duro y dale, pidiéndole a Dios, Señor, provee para que iniciemos ese negocio. Pero tus ahorros tienes más de lo que necesitas para iniciar ese negocio. ¿Tú crees que sea buena la petición delante de Dios cuando tú puedes proveer para iniciar ese negocio? Ah, pero de lo tuyo no quieres. Quieres exponer en un negocio de otro, ¿verdad? Que Dios te dé de alguna manera. Ahí es cuando no checa la oración, ¿sí? No debemos pedirle que nos provea algo cuando nosotros tenemos a la mano para proveerlo, ¿sí? Entonces, pues Dios es tan real que Él no se va a dejar burlar. Él no va a conceder peticiones que realmente no vengan a edificar tu vida. Él no contesta esas oraciones, ¿sí? Entonces, pues muchas veces sucede esto. ¿Qué pasa? Hay otro ejemplo, un ejemplo muy claro. Dice la palabra de Dios que los campos están blancos, ¿verdad? Y dice que mucha gente está pidiendo, Señor, envía obreros a tu mies. Y qué padre, ¿no? Es pedir que el Señor levante predicadores, levante jóvenes, levante hermanas, jóvenes, señoritas, que levante con el celo de Dios para que prediquen su palabra. Sí, Señor, envía a mi colonia una persona que venga a predicar la palabra. Pero ¿cuándo le dices tú, Señor, envíame a mí? Isaías le tuvo que decir. El Señor le preguntaba a Isaías, ¿quién irá por nosotros? Isaías dijo, envíame a mí, Señor, yo voy. Entonces es muy fácil pedir que otros hagan cosas, pero que nosotros nada más estemos orando. Y así no es. Es ponernos nosotros en la línea de batalla para que Dios utilice lo que está a nuestro lado. ¿Cuántos a veces están pidiendo, Señor, que la guerra en Rusia se acabe? Señor, que los musulmanes te conozcan. Y ahí están, y hay iglesias que están haciendo eso, pero ¿cuántos están diciendo, Señor, envíame a mí, pon los medios necesarios para ir a ese país de misionero y predicar tu palabra? Ahora, si no lo hacemos para ir por nuestra familia, para ir por nuestra colonia, para ir por nuestro estado,
estaremos pidiendo por los rusos, por los ucranianos, por los hindúes, todos ellos. Pero es muy fácil mencionar este tipo de palabras, este tipo de oraciones, ¿sí? ¿Y será sincera o tendrá doble fondo? Otra de las cosas que tenemos que hacer es, a través de la oración, es que, pues, sean sencillas, las oraciones sean sencillas, hermanos. A veces cuando empezamos a orar, o cuando queremos orar, queremos aventarnos todo un mensaje teológico. Queremos decirle de dónde procede Dios y tratamos de averiguar quién es Dios a través de una oración. Cuando tan fácil es decirle: Señor, qué grande eres. Padre mío, qué bueno eres. Ah, no, Señor, buscamos palabras. Es que el hermano se expresa de una manera muy buena y queremos poner ese tipo de oración en nosotros. Y esto nada más sirve para adormecer las reuniones de oración o para adormecer tu propia oración. ¿Por qué? Porque pues son oraciones rutinarias, son oraciones que muchas veces buscan quedar bien con la reunión o quedar bien con Dios, que decirle lo grande que es. El creyente sencillo, el cristiano sencillo, pues necesita exponer sus propias palabras, sus propias ideas, ¿sí? Uno de los padres de la iglesia, Agustín de Hipomona, decía: los simples toman el cielo por fuerza, y nosotros, con toda nuestra sabiduría, no nos elevamos más allá de la carne y la sangre. Ese es un padre de la iglesia que dice: no nos elevamos más allá. ¿Por qué? Porque queremos quedar más bien con nosotros mismos o con la reunión que realmente con Dios. O queremos decirle muchas cosas que a veces ni nosotros sabemos el significado de lo que son, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado, ¿sí? Yo no sé cómo, no sé el cuándo, pero lo que sí sé es que Dios escucha. Dios oye. Lo tengo tan claro por propia experiencia. No sé cuándo, pues la palabra dice que Él va a escuchar mi súplica. Pero yo sé una cosa: tarde o temprano Dios dará la respuesta adecuada a lo que es mejor para mí, lo que es mejor para mi vida, ¿sí? Porque Él siempre busca lo mejor para tu vida, ¿sí? Aún en las peores circunstancias, ¿sí? Entonces, para tener todo el poder de la oración, ¿qué necesitamos? Ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo, persona que nos escuchas. Vuélvete completamente a Él. Déjalo todo por seguir a Cristo. El tipo de discípulo, de creyente que Él busca, pues es aquel que deja todo en las manos del Señor. Toda su vida, toda su mente, todo su corazón, ¿sí? Y a Él le va a honrar. A Él le va a contestar, ¿sí? Ahora, otro de los problemas que a veces tenemos es que a veces se hace la oración pues sin que te cueste nada. Y cuando algo no cuesta nada, no se valora. Cuando algo no cuesta nada, cuando a David le dijo este hombre, dice: ahí está la huerta, tómala.
Dice, allí está, es tuya, puedes disponer de ella. Ahí están los bueyes para que le ofrezcas sacrificio a tu Dios, porque no era Dios de este varón, ¿sí? Y le dijo el rey David, no, yo te voy a pagar hasta el último peso. ¿Por qué? Porque no le voy a ofrecer a Dios nada que no me haya costado nada. Nada que no me cueste, dice. Yo le tengo que ofrecer a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos oraciones rutinarias? No nos cuesta nada. A veces Dios te tiene a lo mejor en la madrugada despierto para que estés orando por una persona o por otra, por un matrimonio o por tu propia familia. Pero prefieres estar pensando en muchas cosas y menos orando por ellos y menos pidiéndole a Dios, ¿sí? O no eres capaz de ponerte de pie e irte a lo mejor a orar, ¿sí? Los que se esfuerzan, los que madrugan, los que gozan de esta comunión con Dios, pues son aquellos que se esfuerzan para levantarse al amanecer, para recibir la instrucción del Padre Celestial, para recibir la bendición para aquel día. No sé cómo te sientas, y lo hemos dicho varias veces, cuando sales de tu hogar sin ponerte en manos de Dios, sin decirte, Señor, voy contigo. Tú vas conmigo, yo voy contigo, voy a salir a trabajar, es cierto, pero antes me pongo en tus manos para que todo lo que podamos hacer sea en tu nombre, ¿sí? Entonces, pues ojalá y estés esforzándote en tratar de buscar a Dios, tratar de orar, ¿sí? Tratar de que esa oración rutinaria se convierta en una oración ferviente, en una oración que esté rompiendo los cielos. Ahora, si esa oración tú la puedes acompañar de un ayuno, pues es mucho mejor. Si esa oración te esfuerzas para que Dios se agrade de ella, pues Dios se va a agradar siempre y cuando vea que tú estás esforzándote, que estás ofreciendo cosas que te están costando, tu tiempo, tu sueño, a lo mejor, sí, y a lo mejor también la abstinencia del alimento. Entonces son muchas cosas que tenemos que entender, ¿sí? Que tenemos que entender para evitar las oraciones, esas oraciones que no pasan del techo de nuestras casas. Otra de las cuestiones es que evites las oraciones egoístas, porque a veces te pones a orar y te la pasas a lo mejor media hora, una hora, y diciendo, yo, Señor, yo necesito esto, yo necesito aquello, yo te pido esto, yo te pido, y puro yo, y yo, y yo. Y el Señor, cuando enseña a orar en la palabra de Dios, Él no empieza sus oraciones de esta manera. No empieza Él primero viendo por sus intereses, ¿sí? La primer carga que debería tener nuestro corazón en nuestras oraciones deberían de ser por los intereses del Señor, por los intereses de Dios, ¿sí? Venga tu reino, Señor. Este día en mi vida venga tu reino. Este día, Señor, que se haga tu voluntad, que abras mi boca con el compañero de trabajo, con la compañera de trabajo, que abras tu boca con aquellos que necesitan saber que hay un Dios, saber que Dios existe, Dios es real, ¿sí? Sea hecha tu voluntad, Señor, así en el cielo como en la tierra también. Esa es la oración que Dios nos ha enseñado. Y al final sí dice, danos hoy el pan de cada día. ¿Sí? Pero las necesidades son primero las del reino de Dios. Mira, Lucas 11, Lucas capítulo 11,
capítulo 11, versículo 2 al 4. Y son palabras de Cristo Jesús, palabras de Cristo Jesús que estaba delante de los discípulos. Vamos a darle lectura desde el 1. Dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si te das cuenta, el Señor Jesús anteponía sus intereses personales a los del Padre Celestial. Primero es mirar por las necesidades del reino de Dios y al final por tus necesidades, ¿sí? Entonces, es un ejemplo claro de lo que les digo. Nuestras oraciones que no sean egoístas, ¿sí? Porque en el libro de Santiago, en su capítulo 4, dice que a veces pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pedimos para nuestros propios intereses, egoístamente, nada más, ¿sí? Y no nos acordamos a lo mejor de aquellos que están pasando por luchas, por pruebas, de aquellas personas necesitadas de una oración, de ponerlas en manos de Dios, ¿sí? Y muchas veces esto pues sucede a menudo en la vida del creyente, en la vida del discípulo, que está más ensimismado en sí mismo que en la extensión del reino, ¿sí? Entonces, su amor es tan grande, pues que no hay nada imposible para él. Mira, hace 8 días se los decía, Dios puede obrar en una necesidad pequeña, en una enfermedad pequeña, un dolor de cabeza, pero también puede curar un cáncer, puede curar un corazón, ¿verdad? Entonces, pues Dios es un Dios grande el que tenemos, pero a veces no alcanzamos a entender esa grandeza y esa misericordia de Dios para cada uno, ¿sí? A veces ofendemos más a nuestro Dios pidiendo cosas a lo mejor muy insignificantes o superfluas que ahí están, que a lo mejor ni necesitamos, ¿sí? A veces nos conformamos con triunfos tan pequeñitos porque no clamamos a ese Dios grande, no ponemos esos logros en las manos de Dios, ¿sí? A veces nuestros anhelos son tan débiles, nuestra visión es tan corta, que a veces dejamos la impresión en aquellos que les estamos hablando de Dios, que tenemos a un Dios pequeñito, que tenemos a un Dios muy chiquito, ¿sí? Y no, tú y yo tenemos un Dios grande, y a veces no le hemos glorificado, no le hemos dado toda la honra y la gloria, pues vivimos de tal manera que nuestra vida no llama la atención de la gente. Nuestra vida no cambia esa idea de los que no conocen de Dios. Yo te preguntaría, ¿tu vida, actualmente tu vida, sí impacta en el entorno donde tú te mueves? Tu vida sí, te preguntan, oye, ¿por qué tan tranquilo? ¿Por qué esa paz que tienes?
porque en ti no hay preocupaciones. Y no es que no las hay, hermano, porque no te estoy diciendo que el camino de Dios es todo tapizado de pétalos de rosa, todo te va a ir bien. No, no te estoy diciendo eso, porque van a venir luchas, van a venir pruebas, pero sabes una cosa, Dios está con nosotros. Esa es la diferencia, ¿sí? Y podemos a lo mejor, como decía el apóstol Pablo, podemos estar preocupados, podemos estar en escasez material, pero no estamos derribados porque tenemos a un Dios que formó todo este mundo y es dueño de todo, y en su momento adecuado te va a sacar algo. Y la gente se queda sorprendida. Y la gente se queda ahí. ¿Y cómo lo hiciste? Pues es que tenemos a un Dios grande. Un Dios poderoso. ¿Sí? Otra de las cuestiones para orar es que tenemos que orar, debemos asegurarnos de estar en la voluntad de Dios. Porque cuando tú pides conforme a la voluntad de Dios, es como esperas la respuesta que Dios va a dar. ¿Sí? Entonces, oremos creyendo que Él oirá. Él va a contestar. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Dice el 14, primera de Juan 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjate qué maravilloso cuando tú caminas con estas promesas. Cuando tú tienes la confianza, como dice el apóstol Juan, y esta es la confianza que tenemos. ¿Quiénes? Los que hemos creído en Él. Esta es la confianza que tenemos. ¿En quién? En Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y sabemos que Él nos oye. ¿Sí? Cualquier cosa, dice, cualquier cosa que le pidas, Él ahí va a estar. A su tiempo Él te la va a contestar. Cuando esté dentro de su voluntad ya, cuando a lo mejor esté tu vida dentro de su voluntad, Dios va a actuar más rápido. Y aún si no estuvieras dentro de su voluntad, aún si tú todavía no conoces a Dios, si tú todavía no entregas tu vida a Dios, la misericordia de Dios es grande. Cuenta la palabra de Dios que había 10 leprosos y a los 10 los sanó, a los 10. ¿Cuántos regresaron a agradecerle a Dios? Uno solo. Pero no los condicionó y les dijo, a ver, ustedes como no son hijos de Dios, como no van a regresar a dar las gracias, a ustedes no los sanan. No, la misericordia de Dios es para todos y es grande. ¿Sí? No cuestiona, no condiciona, pero siempre y cuando esté dentro de su voluntad. ¿Sí? Otra de las cosas que tenemos que hacer es orar en el nombre de Jesús. Orar en el nombre de Jesús es orar de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Cuando oramos en el nombre de Cristo Jesús, es como si Él estuviera presentando la petición a su Padre. Es como si Él estuviera diciendo, mira, ¿ya viste a fulano? ¿Ya viste a sutana? Está intercediendo Jesús por ti, por esa petición que tienes, por esa necesidad que tienes. Ahí está el Señor Jesús presentando su petición. Evangelio según San Juan,
versículo 16. Juan 16. Le vamos a dar lectura al versículo 23. Versículo 23 dice así: en aquel día no me preguntaréis nada de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él en mi nombre os lo dará. ¿Sí? Os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo hará. Entonces la oración correcta es pedir en el nombre de Cristo Jesús. Pedir en su nombre significa ser llevado de la mano a esta oración que tú vas a hacer. ¿Sí? Significa que a lo mejor Él está a tu lado ahí pidiendo, expresando esa necesidad al Padre Celestial. Tus deseos, tu oración está fluyendo a través del corazón de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Entonces esto es pedir en su nombre por lo que Él es. Por lo tanto, orar en el nombre de Cristo debe significar de acuerdo a su bendita voluntad. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender, hermanos, tenemos que aprender a que la oración debe buscar exaltar el poder de Cristo Jesús. Debe de buscar exaltar el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Debe de buscar que cada uno de nosotros tengamos la mente de Cristo Jesús, los deseos de Cristo Jesús, para que podamos orar en su nombre. No deberíamos iniciar una oración sin que fuera en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sí? Pero tampoco terminar una oración sin que le estemos dando gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, para que nuestra vida de oración sea efectiva, para que tu vida de oración sea efectiva, pues debes de estar a cuentas con Dios, tener cuentas claras con Dios. Debes tú decirle: Señor, pues aquí estoy. Tú conoces mi levantar, tú conoces mi acostar. ¿Sí? Ahora, si alguna vez le hemos fallado a Cristo Jesús, porque dice la Escritura que no hay quien sea perfecto aquí en la tierra. Todos de alguna manera le hemos fallado. ¿Sí? Pero dice la palabra que si confesamos ese pecado, Dios es fiel y verdadero para perdonar cualquier pecado. Cualquier cosa que hayamos a través de esa acción ofendido a Dios, Él es bueno para perdonarnos. Salmo 66. El Salmo 66. En su versículo 18 y 19. Salmo 66. 18 dice la palabra de Dios: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Fíjate lo que dice el salmista. Él está diciendo: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad. La iniquidad significa pecado. La iniquidad es transgresión a la ley de Dios. Si tú conoces los 10 mandamientos, estarás seguro de lo que te estoy hablando. ¿Sí?
Toda la ley moral de Dios viene a través de los 10 mandamientos. Bueno, pero el salmista no decía, yo he pecado, yo he hecho. No, él simplemente, él decía, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, o sea, si yo hubiese codiciado lo material, codiciado alguna mujer, ¿qué le está diciendo? El Señor no me habría escuchado. Pero como él sabía cómo estaba delante de Dios, entonces él sabía que Dios le contestaría. Él escucharía su petición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser transparentes con Dios. Tenemos que dejar bien claro nuestra condición, cómo estamos delante de Dios, cuál es tu condición hoy en día delante de Dios, ¿sí? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Qué pasaría si hoy Dios viene y te pide cuentas de lo que has hecho aquí en la tierra? ¿Qué pasaría si hoy, Dios no lo quiera, sufrimos un accidente? Y ahí llegamos. Y Dios dice, vente, vamos a hacer cuentas. Pero a veces esto lo pasamos por hecho de que Dios se agrada de nosotros, cuando yo creo que tenemos la oportunidad de ponernos en las manos de Dios a cada día. Señor, ya se acabó el día, hoy quiero ponerme en tus manos para descansar. Y si tengo la oportunidad y si Dios me da la oportunidad de amanecer mañana, Señor, que sea para hacer tu voluntad. Porque tristemente a veces, así como empieza el día sin acordarnos de Dios, termina y tampoco nos acordamos de Dios. Tampoco le damos gracias por lo bueno, por lo malo, por todo aquello que ha venido a nuestra vida, ¿sí? Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 7. Os digo que así, no es. Juan 15, capítulo 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis, todo lo que quieras, pídeselo. Dice, y va a ser hecho. Pero ¿cómo? ¿Cuál es la condición? Permanecer en Él. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Verdad? Ahí está la voluntad de Dios, ¿sí? Dios quiere que rindamos nuestra vida a Él. La persona que está en Cristo se halla tan cerca de Él, se halla tan llena del conocimiento de Él, que conoce su voluntad, que sabe la voluntad. Entonces, cuando tenemos esta condición, podemos orar inteligentemente, estar seguros de recibir la respuesta. ¿Cuándo? Cuando sea su voluntad, ¿sí? Entonces, todo esto es lo que Dios quiere para nosotros, que aprendamos a orar, que aprendamos a conocerle cada día más, ¿sí? Otra cosa que debemos evitar al orar es hacerlo solamente como un ritual, como un simple ritual. O a veces en ciertos lugares, en ciertas iglesias te han enseñado que si no oras de rodillas, Dios no te va a escuchar. ¿Será cierto? ¿Será cierto que solamente en alguna posición o en alguna hora exacta tiene que ser para que estés orando?
Muchos te dicen a las 3 de la mañana es la hora ideal para que estés orando. No, Dios no tiene horario, Dios no tiene, no pone condición, no pone posición tampoco, ¿sí? Dios ha dado el medio de gracia, sí, para que tú te encierres antes, a lo mejor antes de salir a tus labores diarias, que tú te encierres, o antes de salir a la calle, antes de salir de tu casa, te pongas en las manos de Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué buen hábito es! ¿Sí? Pero también puedes seguir orando si vas manejando, no vas a hacerlo con los ojos cerrados, ¿verdad? Pero sí puedes ir platicando con Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un acto de fe. Cuando tú te subes a un transporte público, estás haciendo un acto de fe. Porque no sabes si el chofer va borracho, si el chofer va drogado, si el chofer trae problemas sentimentales, pero tú te pusiste en las manos de Dios y por fe dices, bueno, me voy. Sí. Estás confiando en eso, tienes fe en que a lo mejor este hombre va en sus mejores condiciones. Bueno, pero también puedes ir orando ahí en el transporte, hermano. Puedes ir haciéndolo. Puedes ir mientras caminas, puedes hacerlo. Mientras conduces, en tu trabajo, en casa. A veces se les pide orar, oigan, se les manda un mensaje ahí, mi esposa les manda un mensaje, oren por fulano, por sutano. Y no creo que te hinques ahí en tu trabajo. No creo que dejes de hacer lo que estás haciendo, pero sí puedes orar. Hay un ejemplo muy, muy bueno. Allá en Nehemías capítulo 2, dice que estaba el rey y Nehemías era el copero del rey. Bueno, entonces llega Nehemías y como el rey ya lo conocía, pues diario estaba con él. Llega Nehemías con un rostro demacrado, con un rostro entristecido, preocupado. Y le dice el rey, ¿qué tienes, Nehemías? Y le dice Dios, bueno, es que mi ciudad, pues los muros están derribados. Mi pueblo está en aflicción. ¿Cómo pudiera yo ayudarles? ¿Cómo pudiera yo hacer algo por ellos? Y le dice el rey, a ver, Nehemías, ¿qué pides? ¿Qué pides por esa necesidad? Y así dice la palabra de Dios en el versículo 4, dice que Nehemías oró a Dios. A ver, imagínate la escena, si está platicando el rey, está platicando Nehemías, y de pronto le dice, ¿qué pides? Y la palabra de Dios dice, y Nehemías oró a Dios. Le dijo al rey, espérame, déjame ir a orar, y ahorita vengo dentro de media hora, dentro de una hora, o dentro de 5 minutos. ¿Eso le dijo Nehemías? No. Dice que oró a Dios, y Dios le dio la gracia y la sabiduría para decirles al rey, necesito esto, esto y esto. Y el rey le dijo, ahora, todo te lo voy a dar, y te voy a dar más, no te voy a dar nada más esto. Te voy a conceder toda la madera que necesites, te voy a poner guardias para que nadie te haga nada en el camino. Y le proveyó de todo lo necesario. Y fue un instante. O sea, Dios, vemos cómo actúa. Nehemías, yo creo que le dijo, Señor, dame gracia y sabiduría para hacerlo. Y sale, le presenta la petición al rey y el rey se la concede. ¿Sí? Entonces, es mejor tener una comunión con Dios íntima, clara y cercana para que en el momento adecuado, en el momento que tú quieras comunicarte con Él, esté ahí a la disposición y estés en disposición de llevarle todas tus luchas, tus pruebas, tus cargas. ¿Por qué cuando aquellos que muchos dicen que no conocen de Dios, muchos que niegan la existencia de Dios, por qué cuando les sucede un accidente o cuando tienen una aflicción, lo primero que dicen es, Señor, ayúdame, Dios mío, ayúdame? ¿Por qué recurren a Él? Y muchas veces no lo conocen. ¿Cuánto más tú y yo que conocemos de Dios? ¿Cuánto más tú y yo que queremos conocer de Dios? Sabemos que Dios
está en todo lugar. Por último, nuestras oraciones deben ser específicas, claras, porque estás hablando con un Dios real, no con alguien que no existe. Estás hablando con una persona real, ¿sí? Porque solamente cuando somos claros, usamos las palabras adecuadas y decimos las cosas bien definidas, podemos ver esa respuesta de parte de Dios. Sí, sí, la oración es un privilegio maravilloso, y por este medio pues podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender que por este medio, a través de la oración, pues Dios le contesta al hombre, ¿sí? Dios escucha la voz de aquel que está pidiéndole. Dios escucha a aquella mujer afligida, aquella mujer que necesita una palabra de aliento, necesita el impulso de Dios, necesita que Dios sea el que resuelva su vida. Entonces, pues tenemos este privilegio, tú y yo. Qué maravilloso ministerio tenemos en nuestras manos para pues ver la gloria de Dios, para motivar que haya pues respuestas muy claras, para que veamos cómo el reino de Dios se manifiesta en medio de nosotros. Y muchos lo hemos visto. Y muchos quieren verlo. Necesitamos poder llevar esa oración a esos lugares donde a lo mejor la luz de la esperanza se ha agotado, ¿sí? A esos lugares donde el sol a lo mejor no calienta las vidas de esas personas, ¿sí? Podemos encender esa luz de la esperanza a través de una oración que hagas por una persona. Puedes soltar pues a lo mejor esa vida de la cárcel de la desesperación, de la cárcel de la desesperación del vicio, de una tragedia. Podemos liberar al prisionero de las cadenas que le impiden caminar, que le impiden buscar a Dios. ¿Sí? Podemos llevar a lo mejor consuelo a través de una oración a lugares muy, muy lejanos. Es más, hasta otros países puede llegar tu oración. Puedes llevar consuelo celestial a aquellos que espiritualmente están débiles, aquellos que espiritualmente a lo mejor están muertos. Y a través de la oración tú puedes pedir cosas concretas para esas vidas. ¿Sí? O sea, puedes hacer muchas cosas a los que están cerca de ti y también a los que están lejos. También a ellos, ¿sí? Y estas son cosas y son milagros que únicamente se pueden hacer a través de la comunión con Dios, a través de la oración, ¿sí? Predicar es un don difícil de hallar. Predicar es un ministerio tan difícil que muy pocos pueden ejercerlo. Pero el orar es aún más difícil. Porque el Señor Jesús lo dijo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne te vence. La carne quiere decir ya estuvo, ¿sí? La predicación es como una espada. ¿Qué hace una espada? Una espada no la puedes usar a grande distancia. Para que tú puedas hacer algo con la espada, tiene que estar cerca el objetivo. Para que tú puedas hacer daño con la espada, tiene que tener de frente al enemigo, ¿sí? La oración no. La oración
es un arma a larga distancia. Alcanza grandes distancias. Solo quiere que estemos en la voluntad del Señor. Y ojalá entiendas que así como decíamos hace 8 días, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin oración, hermano. Y el Señor lo dijo, no habéis podido orar una hora. Mucho se ha tomado este texto como un parámetro para el discípulo. Mínimo 1 hora. Y yo te aseguro que en 1 hora no alcanzas a poner todas tus peticiones delante de Dios. Hay personas que tienen muchísima familia. Primos, sobrinos, hermanos, mamás, tíos. Y si se ponen a orar simplemente por nombre, nada más así a grandes rasgos por su nombre, a cada día, yo te aseguro que 1 hora no alcanza. Cuánto y más aquellos que se dicen cristianos y que pertenecemos a un pequeño grupo de iglesia que somos 20, 30 personas. Y que si tú pusieras a esas personas cada día delante de Dios, ¿cuánto te tardarías? ¿Te alcanzaría 1 hora? ¿Ah? Pues ojalá y haya quedado claro este tema. Y pues démosle gracias a Dios. Gracias a Dios porque podemos entender que a través de la oración se logran grandes victorias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ¿cómo cambian las cosas al pasar 1 hora en tu presencia? Las pesadas cargas de nuestros hombros caen, Señor. Vienes a refrescar nuestra alma con esa contestación a la oración hecha. Cuando caemos sobre las rodillas, Padre, todo parece cambiar. Y cuando nos levantamos fortalecidos. Y aquello que vemos muy lejano se va aclarando, lo vemos más cerca. Padre, ayúdanos a entender que tenemos a un Dios real. Ayúdanos a entender que sin ti somos débiles, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor, tu grandeza y lo que quieres hacer en nuestra vida, Señor. Y cuando vengan las luchas, las pruebas, los dolores, las penas, los temores, Señor, que en ti seamos más que vencedores, Padre. Cuando venga el desánimo, ayúdanos para no desmayar, Padre. Cuando venga esa ansiedad, Señor, cuando venga ese temor, esa turbación a nuestra vida, hazla a un lado, Señor, y trae el gozo, la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Porque tú hoy nos has hablado acerca de la comunión que debemos tener contigo, Señor. Y ayúdanos a mejorarla, Señor, y a que no nos halles como los discípulos, durmiendo, Padre, y escuchemos tus palabras y digas, no pudiste orar 1 hora, 1 hora, por todo lo que te está pasando. Padre, en tus preciosas manos dejamos esta palabra, Señor, y lo que un servidor no pudo explicar, explícalo tú, Señor, tu Santo Espíritu, sea en cada mente, en cada corazón, de aquellos que han escuchado aquí en este lugar, Señor, pero también de aquellos que van a escuchar esta grabación, Señor. Abre su mente y su corazón a tus verdades, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén.